Bueno, de acuerdo a la solicitud hecha por el doctor Diego Guevara, secretario general, se presenta esta herramienta como tal del tema de analítica de datos. Entonces, inicialmente, eh, para tener un contexto de qué es esto y para qué se usa esta herramienta, eh, básicamente la analítica de datos es poder aprovechar y extraer o sacarle el jugo a los datos que recopilamos a nivel personal, a nivel empresarial, en este caso a nivel gobierno, que es fundamental y es muy importante, sobre todo para la toma de decisiones. Entonces, nosotros conocemos que muchas de las decisiones que se toman a nivel nacional o a nivel territorial se basan en la información y es la mejor forma de gerenciar. Entonces, no se hace nada al recopilar y recopilar y recopilar datos y tener grandes bases de datos o grandes bases de cálculo sin hacer nada con esa información. Por lo que el Estado colombiano, a través de el MINTIC, trae algunas metodologías de orden internacional de lo que se llaman las herramientas de tecnologías emergentes. Entonces, estas tecnologías están diseñadas para solucionar o tratar de responder a diferentes problemas de la sociedad. Dentro de esta ruleta de herramientas, la que vamos a trabajar es la analítica de los datos. Entonces, como ya lo mencionaba, la analítica de datos es poder extraer la información, no solo recopilar los datos, sino trabajar con ellos para un beneficio, para la toma de decisiones, para generar estrategias de gobierno, estrategias de liderazgo, para hacer seguimiento. Tiene múltiples propósitos a nivel administrativo o también a nivel misional. Entonces, algunos de los ejemplos de la analítica de datos se pueden visualizar con un tema que está muy en auge estos días, que es el tema de FURAC. Acabaron de salir los resultados de la medición de cómo van nuestras políticas en MPG de todo el territorio colombiano. Entonces, si nosotros nos fijamos en la pantalla, se visualiza como función pública a través de analítica de datos nos presenta la información que recopiló de cada una de las entidades, la procesa y nos genera el resultado de cada una, cómo está el promedio, cuál fue el puntaje máximo. Todo eso se hace de manera autónoma a través de una herramienta de analítica de datos. Y esto tiene la ventaja de que si yo voy picando en los diferentes, en las dimensiones, en las políticas, si yo voy picando en las dependencias, en las entidades, él automáticamente se va organizando y me va a dar un detallado de esa información, de esa dimensión en especial, en este caso. Otro ejemplo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que también genera esas estadísticas para tomar las decisiones de porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos, de contagios de este tema del COVID-19 y pues tiene absolutamente todas las herramientas con la analítica de datos para poder tomar las decisiones y pues ser asertivos en las
normas que se generan. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. La idea era dar un contexto de qué es este tema del análisis de los datos, de poder sacarle jugo a la información, y no que se quede almacenada simplemente en una hoja de cálculo o en una base de datos. Ahora sí, para entrar ya más en materia, el tema que nos corresponde es la herramienta Data Studio. En este caso, también me gustaría hacer una precisión, y es que en el correo electrónico que trabaja la alcaldía, que es de la empresa Google, nosotros no solo tenemos el correo electrónico, realmente esto se llama una suite de herramientas de colaboración. Entonces, así tengamos una versión gratuita de Google, podemos ver ese icono de una matriz de puntos que son las aplicaciones de Google. Y precisamente en este momento estamos empleando una que es el Meet, que es la herramienta para hacer reuniones, que no es correo electrónico. Existen muchas otras herramientas para crear formularios, es muy popular también en la alcaldía, para crear páginas web, para emitir videos, para crear canales de videos. Hay muchísimas herramientas. Dentro de esas herramientas está la que vamos a ver, que se llama Data Studio. Incluso Google tiene una tienda en donde podemos trabajar muchas más herramientas, no solo de Google, sino de otros colaboradores que tienen ellos, algunas gratuitas, algunas que son pagas. Entonces yo puedo adicionar más cosas a estas herramientas de colaboración. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos, y la idea es sacarle jugo a este tipo de herramientas. Como les comentaba, dentro de esta suite, pero esta caja de herramientas que nos provee Google en la alcaldía, tenemos lo que se conoce como Data Studio. Entonces, cuando nosotros estamos, ¿cómo ingresamos? Cuando nosotros estamos en la cuenta de Google, simplemente buscamos en el navegador Data Studio y él automáticamente me trae la herramienta ligado a la cuenta de usuario con la que yo estoy trabajando. Entonces, aquí en este momento me trae el Data Studio ligado a la cuenta de gobierno digital. En Data Studio podemos crear tableros similares a los que les comentaba del tema de FURAC, del tema del Ministerio de Salud. Sin embargo, pues es más para generar tableros informativos. No tiene tanta herramienta como la herramienta de analítica de datos más reconocida en el mundo, es la de Microsoft, que se llama Power BI, y esa herramienta sí definitivamente tiene la inteligencia y tiene la forma de que de cierta manera el sistema piense y me traiga los datos y me los procese sin ningún esfuerzo. Fíjense que ya en la herramienta de Data Studio, él nos trae automáticamente una serie de plantillas. Entonces yo puedo no arrancar de cero, sino puedo decirle, voy a trabajar con la plantilla negra, con los gráficos estadísticos. Y de esta manera yo ya puedo tener mi información en esta plantilla sin tanto esfuerzo. O yo puedo crear un informe de ceros, un informe totalmente batido. ¿Qué necesito en el tema para hacer un tablero de información? Y en este caso no es un tablero estático como una diapositiva, sino sería un tablero dinámico, como por ejemplo este tablero que se desarrolló desde la Oficina de Tecnología para hacer seguimiento a los proyectos de tecnología. Entonces, si nosotros observamos este tablero,
Tenemos algunos datos estadísticos que el mismo sistema totaliza, como el presupuesto asignado, el valor programado, el saldo presupuestario. Tenemos cada uno de los proyectos, cuál es la plata que se destinó y cuál es la plata que en este momento se tiene. Entonces, por ejemplo, el de computadores, 250 programados, pero se tienen asignados por 162. Entonces, el comparativo de barras me va dando qué es lo que yo tengo en cada momento. Si yo pico sobre una de estas barras, él reorganiza la información según la necesidad, o puedo utilizar los filtros. Fíjense que yo tengo un filtro por meta del plan de desarrollo. Entonces yo puedo decir, tráigame solo la meta 190. Y en este caso, él se reorganiza y me trae solo los proyectos que pertenecen a esa meta. Igual, pues, en la información tenemos un sistema de priorización. Yo puedo decir, tráigame solamente la priorización 1. Y fíjense que él se adapta y se adecua. Y ¿se está escuchando? Cuando dijiste se está escuchando, antes no, se quedó como en silencio. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tablero, como les mencionaba, es totalmente dinámico y él se va adaptando a los filtros que yo le genero. Entonces, fíjense lo sencillo que es trabajar esta herramienta, lo práctico y lo útil, porque finalmente conocemos claramente que visualizar la información de manera gráfica es mucho más sencillo. Entonces, de esa manera es más fácil tomar decisiones y decir, bueno, el proyecto que más me cuesta en este caso es de interconectividad. No tengo los recursos, voy a priorizar los que valen menos, ese tipo de cosas. Otro ejemplo, otro tablero que generamos en tecnología, que sirve como ejemplo, es las publicaciones de notificaciones electrónicas en la página web. Entonces, en la página web se vienen publicando las respuestas de anónimos y las notificaciones judiciales. Muchas personas conocen este tema porque pues, no se cierran los sorteos hasta que no esté publicado, surta la publicación y surta una constancia. Este proceso tenía un inconveniente porque no se tenían los datos de cuántos se estaban recibiendo, cuáles eran certificados. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un formulario que diligencia a cada persona en donde hace su solicitud. El formulario automáticamente le entrega una hoja de cálculo, un Excel, y se toma este Excel como fundamento para la realización del tablero. Entonces, en el tablero ya yo puedo decir cómo estamos en el porcentaje de publicaciones. 43 solicitudes, 43 constancias se han emitido. La secretaría que más ha emitido, que más ha solicitado publicaciones es la Secretaría de Gobierno, con 8, la Planeación con 6. Aquí tenemos la información. Y fíjense, como les venía comentando, si yo pico solo en gobierno, él me trae la estadística y se reacomoda de solo gobierno. Entonces me dice 8 solicitudes, 8 emitidas, en qué fechas, qué números de radicado, o yo puedo ver absolutamente toda la información. Yo puedo decir el plan de desarrollo. Fíjense que él se reacomoda automáticamente y me muestra todo, toda la información relevante a solo las solicitudes de plan de desarrollo. De esa manera, el tablero es dinámico y podemos trabajarlo sencillamente. Luego de las muestras de cómo se trabaja,
cómo se ingresa a la herramienta, ahora sí, cómo funciona. Entonces, ¿qué debe tener para poder hacer un tablero de información? Entonces, sencillamente, necesito tener los datos. ¿Cómo funciona? Yo normalmente en las tareas cotidianas, lo más sencillo es que si yo voy a hacer una información de presupuesto, una información de caracterización de población, una información de PQRs, lo que yo voy a tener en este caso es lo que se conoce como un Excel o una hoja de cálculo. Más estructuradamente, también lo puedo tener en una base de datos. Entonces, yo tengo una colección de datos en alguna parte. ¿Qué es lo que voy a hacer con la herramienta de analítica de datos? Tomar alguna de estas fuentes de datos o varias fuentes de datos y generar un tablero de información. Con la información estadística y adicionalmente con la interactividad que les estoy comentando. Entonces, para hacer un tablero de información, lo primero que yo debo tener es unos datos coleccionados en alguna manera. En este caso, cuando yo le doy un nuevo informe en Data Studio, él me dice dónde están sus datos, qué es lo que quiere presentar. Entonces, fíjense que hay múltiples herramientas. Yo le puedo decir, en una hoja de cálculo de Google, o tengo la herramienta en una base de datos de SQL, de Postgres. Ya son temas mucho más estructurados. Yo creería que la forma más fácil y más útil en este caso es tener los datos en una hoja de cálculo de Google. Entonces, nuevamente, comentando las herramientas que nosotros tenemos dentro de esta suite de colaboración de Gmail, tenemos las hojas de cálculo, lo que conocería como un Excel, pero propiamente en mi herramienta de Gmail yo puedo venir a hacer hojas de cálculo o a través del Drive, que es como una USB muy grande que trae Google. También puedo crear una carpeta y dentro de esa carpeta crear una hoja de cálculo. Y allí colecciono mis datos. O si yo ya tengo una hoja de cálculo en mi computador, un Excel, cualquiera que sea, yo puedo simplemente arrastrarlo a mi Drive, a mi unidad de almacenamiento. Y de esa manera ya lo tengo dentro de Google, ya lo tengo en la nube y ya lo puedo llamar aquí en Data Studio. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectar mi tablero con una fuente de datos. Entonces, la fuente de datos que yo les mencionaba, del tema presupuestal, es la hoja de cálculo llamada seguimiento de metas. Entonces, en este caso, en esta hoja de cálculo, en este Excel, yo tengo plan de adquisiciones, tengo una hoja llamada metas, tengo una hoja llamada herramientas, tengo una hoja de responsabilidad, unas propuestas, una bitácora, tengo múltiples hojas. En Data Studio, yo le digo, la hoja de cálculo se llama seguimiento de metas. Y le puedo decir, tráigame cualquiera de las hojas. Entonces voy a traer la hoja de herramientas. Le digo añadir y en este momento lo que hace Data Studio es conectarme los datos con el tablero que estoy creando. Entonces, fíjense que él ya incluso fue al Excel, a la hoja de herramientas que le conecté y me graficó algo. Él me trajo
una pequeña tabla de cada proceso y un conteo del proceso. ¿Qué tengo que hacer? Una vez conecto los datos con el tablero, esta parte blanca es mi tablero, es mi lienzo en donde voy a hacer el diseño que yo quiero. Empiezo a trabajar los gráficos como yo lo deseo. Voy a eliminar el que me trajo Google automáticamente y voy a la parte de añadir un gráfico. Fíjense que la herramienta me trae múltiples diseños. Yo puedo trabajar series, puedo trabajar barras circulares, puedo trabajar mapas, como vimos el de COVID-19, donde yo puedo graficar y tener incluso un mapa de calor indicándome, no sé, temas de movilidad, dónde es más congestionada la movilidad, temas de salud, temas poblacionales. También puedo graficar líneas de expresión, puedo presentar tablas, barras gráficas o indicadores. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer uno de estos indicadores, un manómetro de estos muy sencillamente, y simplemente lo que debo relacionarle al gráfico es qué dato necesito yo que me pinte allí. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir el presupuesto asignado, que es uno de los títulos. Esta es una recomendación cuando se tenga una hoja de cálculo, una base de datos donde yo quiero vincular para hacer un tablero, coloquémosle títulos a cada una de las columnas. Porque lo que va a hacer el Data Studio es traerme esos títulos para que yo sepa qué estoy graficando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en los campos está estado, meta, presupuesto, priorización. Son los mismos títulos que yo le tengo a mi hoja de cálculo. Entonces, él se conecta, me trae los títulos y yo puedo decirle, grafíqueme el presupuesto asignado. O, bueno, la priorización no tendría que como graficarla. Grafíqueme el saldo. Incluso aquí, cuando yo traigo la dimensión, dice que yo puedo en el lápiz decirle, esto no es un número, es un porcentaje, es un mapa, es una localización, es moneda. Si el tipo de datos que yo traigo no es el consistente con lo que se necesita. Adicionalmente, yo puedo traer más fuentes de datos. Aquí, para seguir haciendo mi tablero, básicamente lo que yo tengo que hacer es empezar a jugar con las herramientas. Empezar, como coloquialmente se conoce, a cacharrear. Entonces, yo puedo empezar a traer las herramientas, a graficarlas, a arrastrar los diferentes campos. Y adicionalmente, pues, como nos damos cuenta, este libro de seguimiento de metas no solo tiene la parte de herramientas, también tiene metas, responsabilidad, la propuesta, o incluso no tiene que ser de esta misma hoja de cálculo. Como les mencionaba y de pronto lo mostraba en el gráfico, yo puedo traer múltiples hojas de cálculo y unirlas a mi gráfico. No tiene que ser un solo, sino de 3, 5, los que necesite. Entonces, aquí en la parte superior aparece fuente de datos. En este caso está vinculada a la hoja que se llama seguimiento de metas. Pero yo puedo traer otras conexiones, puedo traer más datos, más información. Entonces, si nosotros miramos este tablero ya construido, fíjense que nosotros tenemos vinculada la hoja de seguimiento de metas. En la hoja de metas, la hoja de seguimiento de metas en herramientas, y además tenemos otra hoja de cálculo que se llama Plan Anual de Adquisiciones 2022 Bitácora, que es donde se saca lo que está en la página 2
que es la bitácora de qué ha ocurrido en cada uno de los procesos, cuándo se radicó, cuándo eh, se, se respondió a la parte jurídica. Entonces, fíjense que yo acá estoy enlazando dos hojas de cálculo y en cada caso, cuando yo selecciono un objeto, por ejemplo, este gráfico, acá me está diciendo que lo está trayendo de seguimiento de metas de la hoja herramientas. Si yo selecciono este otro gráfico, él me dice que lo está trayendo de la hoja de seguimiento de metas, pero no de herramientas, sino de la hoja metas. Entonces, un gráfico lo está trayendo de esta hoja y el otro gráfico lo está trayendo de esta de metas. Y adicionalmente puedo traerlo de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, en este caso, ¿qué hice? Un gráfico de barras y lo que hice fue proyectar la dimensión del proyecto y las métricas son el valor programado y el presupuesto asignado, que son las dos barritas que se ven aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nuevamente, añadir un gráfico, en este caso de barras, lo ubico en donde yo desee, igual yo lo puedo redistribuir en donde quiera y él me trae inicialmente una información que él estimó que podría ser lo que yo quería graficar, entonces me trajo el presupuesto asignado. Y yo podría decirle, tráigamelo por proyecto, entonces lo que les mencionaba, tomo el título, lo arrastro y le puedo decir grafíqueme los diferentes proyectos. Entonces fíjense que él ya lo redimensionó y ya me trae cada uno de los proyectos. Puedo empezar a jugar con esto, le puedo decir, tráigame el valor programado por cada uno de los proyectos y él me lo grafica. Tráigame el saldo presupuestal y básicamente yo lo único que tengo que hacer es jugar arrastrando los títulos y organizo mi gráfico como yo lo quiera, como yo lo desee. Ya dentro de la parte estética, ya cuando tengo graficado lo que yo quiero, cuando he arrastrado los campos, lo que tengo que venir es a darle el estilo. Entonces, fíjense que aquí aparecen dos pestañitas. Una cosa son los datos, que es con lo que yo juego, lo que yo arrastro. Y otra cosa es el estilo, los colores, la parte estética. Entonces yo le puedo decir que el gráfico no sea vertical, que sea horizontal, cuántas barras va a tener, en qué colores, si me muestra los ejes, si no muestra los ejes. Yo puedo jugar con todas estas herramientas y fíjense que este tema de estilo varía según el tipo de gráfico. Entonces, yo puedo tener el gráfico de un conteo y en este caso puedo variar el color de las barras, puedo variar el título, le puedo colocar límites, entonces al igual que se hizo en este tablero se le dio que el tope máximo era 100 porque es un porcentaje. Solo es arrastrar según los datos que yo tenga y empezar a jugar con ellos. Y pues divertirme con cada uno de estos tipos de gráficos que yo quiero trabajar. Entonces, fíjense que hay un catálogo muy amplio de lo que yo podría graficar, de lo que yo puedo traer, puedo crearlo y aquí me gustaría hacer una salvedad muy grande y es algo bastante importante y muy positivo que tienen estas herramientas y es que yo no estoy tocando los datos. Básicamente,
lo único que hice fue una conexión, él los extrae y los grafica, pero en este caso los datos están intactos. Muchas veces cuando yo trabajo sobre la hoja de cálculo, lo que empiezo es hacer una serie de ejercicios de sumatoria, de formulación, de venir a tocar los datos para graficarlos, para mostrarlos, y por error es posible que yo dañe la información. Cuando yo creo el tablero, no estoy tocando absolutamente nada en los datos. Entonces, en este caso, yo puedo jugar tranquilamente, puedo borrar el gráfico que yo quiera, puedo hacer lo que quiera y no me va a afectar. Entonces, tenemos toda la tranquilidad de modificar el tablero a nuestro gusto, como nosotros lo deseemos. Adicionalmente, yo puedo añadir unos controles. Entonces, yo puedo traer, por ejemplo, una lista desplegable. ¿De qué? En este caso es del valor programado. Yo puedo decirle, no, yo quiero la lista desplegable del proyecto. Entonces, recuerden que acá está la lista de títulos. Yo la arrastro y ya me cambió. Entonces, en este caso, él me va a traer los proyectos y yo puedo crear este filtro, al igual que tenemos estos filtros por acá, que puedo seleccionar por meta, que puedo seleccionar por priorización. Estos son los títulos que yo tengo en mi hoja de cálculo. Entonces, puedo traer estos filtros, puedo traer listas de tamaño fijo, cuadros de entrada, controles deslizantes. Básicamente, aquí yo puedo jugar con todo lo que, todas las herramientas que puedo trabajar, que me da Data Studio. Entonces, ¿qué tenemos en el menú? Puedo crear nuevas hojas. Entonces, como podemos ver aquí en este tablero, tenemos dos hojas. Una hoja inicial en donde me presenta todos los proyectos y las priorizaciones, las metas, el seguimiento de metas. Y tengo una hoja 2 en donde se visualiza el estado de cada uno de los procesos, en qué está, si están cotizaciones, si se presenta a la Secretaría General, si no ha iniciado, una pequeña tabla estadística. Y como les mencionaba, esto viene de otra fuente de datos, pero está en el mismo tablero. Entonces yo puedo tener múltiples hojas. ¿Cómo se hace? Simplemente aquí en la barra le digo adicionar una hoja y fíjense que ya me creó una hoja número 2 en donde yo puedo empezar a jugar nuevamente con mis gráficos, con mis estadísticas. Él me trae un gráfico inicial que es el que cree que yo quiero graficar. Entonces en este caso me trajo un gráfico de proyectos y un conteo de valor programado. Yo puedo decirle el valor programado contra el presupuesto asignado. Entonces cojo el presupuesto asignado y lo arrastro y bueno, ya me hace la graficación. Entonces, fíjense que me trae una barra azul de cuánto se programó, cuánto es el presupuesto asignado en azul y cuál es el valor programado en fucsia, el nombre que se ve. Entonces, fíjense que aquí ya en la construcción puedo ver el dinamismo, en donde si yo clico en una barra, me muestra sobre esa barra y se reorganiza según la información que yo tengo. Entonces, en esta página 2, yo puedo seguir incluyendo la información que quiera. Por ejemplo, quiero traer una tabla. En este caso me traigo la tabla de los proyectos, un punteo de los proyectos, pero pues yo no quiero tener el punteo de proyectos. Entonces, ¿qué quiero tener? Quiero tener cuál es el presupuesto asignado. Entonces, arrastro y fíjense que ya me trae acá en la tabla cada uno de los proyectos qué presupuesto asignado quiero. Quiero colocarle además cuál es el valor programado para ese proyecto. Entonces, nuevamente, busco el título, lo arrastro y ya tengo ese valor programado
y puedo tener incluso el saldo presupuestal, puedo jugar con todos los valores simplemente arrastrando o dándole clic en el más. Y como les mencionaba, si yo, por ejemplo, pico en uno de los proyectos, fíjense que piqué en computadores, él se reacomodó en la tabla y me trae solo computadores. Si yo pico nuevamente, me trae todos los proyectos. Si yo quiero ver el proceso de impresoras, pico en impresoras, él se reacomoda y me muestra solo la parte de impresoras. Me hace ese filtro automático sin que yo esté desplegando, sin que esté jugando con otras cosas. Sin embargo, si yo quiero, puedo añadir el control y le puedo decir, listo, quiero traer un filtro por proyectos. Entonces, en este caso, haría lo mismo. Yo le digo, quiero traer el de interconectividad. Entonces, él se reacomoda y me muestra automáticamente el de interconectividad y me dice que este valor está por 704 millones, que no tiene presupuesto asignado. Y de esa manera, yo puedo jugar con absolutamente todos los procesos que yo desee. Entonces, para el uso de la información, puedo crear hojas, puedo añadir más datos de otras hojas, puedo crear los gráficos que yo quiera. Estas herramientas están en beta, son otros tipos de gráficos que están como en pruebas o que no son propios de Google. Entonces, los podemos usar, pero pues como bajo nuestro propio riesgo porque pueden fallar en algún momento o pueden no graficarse como nosotros lo deseamos porque pues están en prueba, por eso son versiones beta. Pero fíjense que yo puedo tener un manómetro de cómo vamos en ejecución presupuestal, si hubiera este caso. Y adicionalmente, fíjense que yo puedo maquillar también la hoja, maquillar el fondo, maquillar, colocarle el tema. Hay una opción que dice tema y diseño de barra, en donde yo puedo elegir uno de estos temas y él automáticamente me reorganiza. Esto ya es en el tema estético, ya cuando yo quiero finalizar y desgastarme en el trabajo de jugar con los colores, con los valores, pero pues también puedo usar los temas y diseños que ya vienen prediseñados o puedo jugar, como les mencionaba, con el tema de estilo con cada uno de los gráficos o cada una de las herramientas. Entonces, fíjense que yo puedo venir solo a este gráfico y cambiarle el color de las barras o los títulos, cambiarle múltiples situaciones, o simplemente, si yo quiero hacer las cosas más ágiles, vengo y selecciono uno de los estilos que ya están prediseñados. Y él automáticamente me lo organiza. Entonces, no tengo que demandarle mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo a este tema del estilo, porque yo ya Google me lo permite y puedo trabajar con él más fácilmente. Entonces, yo puedo elegir el estilo que quiera y trabajar con él. Adicionalmente, pues para el tema estético que estamos mirando, que estamos trabajando, yo puedo colocarle una imagen, colocarle un muñequito, colocarle un texto, el texto que yo decida. Puedo colocarle lineecitas, puedo conectar las gráficas, puedo colocar rectángulos, círculos. Todo esto ya es un tema estético, que pues a veces sí es funcional, pero normalmente lo que más importa inicialmente es cómo muestro la información, cómo la grafico, cómo la filtro, cómo la puedo trabajar y cómo muestro estos tableros. En este caso, ya tenemos los pasos que voy a resumir. El primer paso es conectar los datos con el tablero.
luego empiezo a hacer mi diseño, a graficar, a colocarle la parte estética y el último paso es cómo lo publico, cómo hago que los demás lo vean. Entonces, fíjense que hay un botón de compartir. Acá yo lo puedo compartir por correo electrónico. Simplemente tengo que digitar el correo electrónico de la persona o las personas que deseo que tengan acceso a este tablero y les puedo dar el permiso de que puedan modificarlo o que puedan simplemente ver el tablero. Normalmente sería ver, aunque recuerden que les mencionaba que estas son herramientas colaborativas, herramientas de colaboración. Entonces, múltiples personas podemos trabajar al tiempo en el mismo tablero. Entonces, de esta manera yo puedo decir que voy a permitir a otras personas editar. Y de esta manera, automáticamente, en este ejemplo, el correo del sistema recibe la notificación de que puede trabajar el tablero y de inmediato le envía un enlace para que empiece a trabajar. Otra opción de compartir es obtener un enlace. Entonces, simplemente es tener una página web que yo le puedo compartir a cualquier persona. Que básicamente, si yo le comparto esto, la persona que tenga esa dirección puede entrar y ver el tablero cuando quiera. Y de esa manera lo puedo colocar incluso en una página web, lo puedo colocar en un correo electrónico. Mire un informe y le doy el link y cuando se ingrese a ese link, automáticamente esa persona va a poder visualizar el tablero solo para verlo. O sea, no va a tener las opciones de editar, de modificar absolutamente nada. Compartir. Incluso, fíjense que hay una herramienta muy importante acá que es programar el envío por correo electrónico. Entonces, si este es un informe que yo tengo que presentar cada 8 días, todos los viernes tengo que entregarle un informe al despacho, cómo van los proyectos, cómo va el presupuesto. Entonces, ¿qué hago? Yo acá le digo, voy a programar el envío por correo electrónico, se lo voy a enviar a la Secretaría General, qué páginas voy a enviar, qué día lo voy a enviar y a qué hora. ¿Cuándo se va a repetir? Entonces, listo, envíelo todos los jueves a la Secretaría General. Incluso puedo adicionar más correos electrónicos y lo programo. Una vez lo programo, pues automáticamente cada jueves a las 8 de la mañana le va a llegar muy juiciosamente un correo a la Secretaría General, a sistemas, con este reporte. Y pues los datos van a cambiar en la medida que cambie la hoja de cálculo de donde se extraen los datos. Entonces, si yo acá empiezo a colocar más información, automáticamente él me la va a graficar y los jueves las personas designadas o los correos que se envió van a tener su información en el correo totalmente automatizado. Entonces, en este caso ya incluso me desentiendo. Ya ese informe que tengo que presentar semanalmente no se me va a olvidar porque el sistema lo hace automáticamente. Entonces es muy sencillo. Incluso, como sabemos, las herramientas de colaboración se pueden alimentar automáticamente y son colaborativas. Entonces, si yo tengo esta hoja compartida con más personas, entre muchas personas podemos estar alimentándola y el tablero se va a acondicionar automáticamente a mostrarme los resultados del análisis que hace y la graficación. Es el caso, por ejemplo, lo que les mostraba del formulario de solicitudes de publicación en la página. Cada vez que una persona llena este formulario, automáticamente Google me crea un registro en esta hoja de cálculo y el tablero
se me actualiza automáticamente. Entonces, si una persona en este momento diligencia la solicitud de publicación de información, en la hoja de cálculo aparecería el registro 44 y automáticamente aquí me aparecerían 44 solicitudes, 43 emitidas porque todavía no he hecho el ejercicio. La estadística de quién la solicitó se suma automáticamente, la fecha, la hora, el número radicado y todo lo que yo tenga en mi tablero. Eso es el ejercicio que él hace y que automáticamente me permite trabajarlo. Incluso pues hay otras opciones en donde yo puedo insertar este código en una página web y de esa manera voy a tener el embebido dentro de la página, en una sección se va a ver este tablero. Entonces, hoy en día ya podríamos tener datos estadísticos poblacionales de atención, cuántas personas tuvieron este servicio, cuántas personas calificaron este servicio, y lo podríamos tener publicado en la página web, y lo importante es que él se actualiza solo. Nosotros una vez que hacemos el diseño no lo volvemos a tocar, a menos que queramos fortalecerlo o cambiarle el tema estético. Ese es el ejercicio de la herramienta de Data Studio. Ya vamos a dar paso a las inquietudes. Antes voy a hacer el paso a paso de qué debo hacer para tener un tablero de estos. Primero, tener mis datos. Google me permite muchas herramientas, pero lo más sencillo es tenerlo en una hoja de cálculo. Imágenes que coinciden. La recomendación es tener los títulos. Una vez tengo los datos, que pueden ser 22 o pueden ser miles, lo que hago es crear un nuevo tablero, vincular la hoja o los datos en donde los tengamos, en múltiples hojas o bases de datos donde los tengamos. Luego, hacemos la graficación que queremos, le hacemos la parte estética, los títulos, los logos, y finalmente lo compartimos, lo programamos o lo colocamos dentro de un sitio web. Esos son básicamente los pasos que son realmente muy consecuentes y pues son muy sencillos. Simplemente si yo quiero graficar una información, debo tener la información, conectarla con el sistema, utilizar los gráficos, hacerle el maquillaje y publicarlo. Eso es prácticamente lo que tendríamos que hacer en la herramienta. Recuerden, se llama Data Studio y lo único que debo hacer es estar logueado, haber entrado a una cuenta de correo. Entonces, vamos a resolver las dudas y se va a colocar el enlace de asistencia en el chat. Ingeniero John, muy buena herramienta, excelente herramienta. Propondría que se presentara ante la gerencia del plan de desarrollo, porque veo que tiene un alcance mucho más significativo que la herramienta actual adquirida. Entonces me parece súper interesante para poder hacer esa medición de plan de desarrollo. Buen día, ingeniero. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias por la apreciación. Sí, realmente esta herramienta no está atada a ningún tema. Entonces, podríamos trabajar temas de organización de una oficina, de seguimiento contractual, de temas presupuestales, de seguimiento de metas. Podríamos trabajar incluso las estrategias del plan de desarrollo. Entonces van desde un nivel muy detallado, muy pequeñito, que lo podría trabajar incluso hasta para temas personales de cómo van mis gastos, mis temas financieros personales, hasta hacerle seguimiento a todo el plan de desarrollo,
hacer un pequeño observatorio de temas de movilidad, de temas de seguridad, no sé, de casos de inspecciones, de comisarías, de temas muy visionales, de temas de empleo, o sea, prácticamente sirve a cualquier nivel, solo depende de la información que tengamos y pues hay un componente allí y es la calidad de esa compilación de la información. Entonces, yo creo que este es el primer paso para tener la analítica de datos en la alcaldía, empezar a tener estos tableros, empezar a trabajarlos y ya estamos dando ese siguiente paso, que es tener una herramienta más fuerte con inteligencia artificial que nos saque, que nos extraiga de la información los datos y nos diga las tendencias, que ya es una herramienta más sofisticada que es el Power BI, que lo estamos adquiriendo desde la Secretaría General en este momento. Entonces, vamos dando pasos, yo creo que bastante rápidos y bastante grandes. Lo importante es empezar a utilizarlos y empezar a explotar todas estas herramientas que adicionalmente, como lo pudieron visualizar, no solo es hacer algo más estético, hacer algo más bonito, sino esto nos permite visualizarnos hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, resolver a veces problemas complejos porque gráficamente yo ya puedo ver el foco y a dónde tengo que llevar mis estrategias. Asimismo, también tenemos temas de eficiencia administrativa, como les mostraba en la última herramienta. Yo ya no me tengo que desgastar cada jueves 8 de la mañana en acordarme, en amarrarme un monito a un dedo y decir, ay, el informe para el jefe. No, yo ya lo tengo programado en mi tablero y yo ya sé que eso no falla y que automáticamente todos los jueves 8 en punto el jefe tiene su informe actualizado en el correo electrónico y pues como es una herramienta colaborativa, en el Excel, si yo se lo comparto a muchas personas y varias personas estamos alimentando datos, pues yo ya no tengo que coger el Excel de Pepito, el Excel de María, el Excel de Juanito, consolidar y resulta que una persona lo manejó con unos títulos de una manera, otra persona de otra manera, unas personas manejaron tipo moneda, otras personas manejaron tipo número, hacer un desgaste fuerte en la transformación de datos, sino todos trabajamos aquí y yo sé que todo lo que voy poniendo acá automáticamente se me está graficando y que el jueves a las 8 en punto el jefe va a tener su informe o va a estar publicado en la página web de manera automática. Entonces, me desentiendo de esas tareas y puedo dedicar ese tiempo a otras cosas, a fortalecer, a tomar decisiones, a generar estrategias y a ser más efectivos en nuestra labor. Entonces, esta herramienta le apunta a muchos escenarios, al trabajo colaborativo, a esta eficiencia administrativa, a mostrarle a la comunidad, a la toma de decisiones. Es básicamente lo que se pretende desde el tema tecnológico, que ya tiene una trascendencia más alta de tener un computador o reparar un computador, y es enfocarse en los pilares de la seguridad de la información, que es garantizar inicialmente con esta herramienta la disponibilidad de la información, la confidencialidad y la integridad de los datos. Entonces, con este tipo de herramientas vamos a fortalecer muchos temas. La invitación es, esto es un abrebocas, sabemos que este tipo de herramientas se aprenden sobre todo, como se menciona coloquialmente, cacharreando. Entonces, la invitación es, empecemos a hacer este tipo de ejercicios así de pronto los iniciales no sean tan estéticos, tan bonitos, no me esté reflejando la información que yo espero y tenga que empezar a moverle cositas al tablero, a arrastrar, a jugar por un lado y otro, pero pues así es que aprendemos. Y pues nuevamente reitero lo muy importante y es que esta herramienta en ningún momento está tocando los datos. Entonces,
podemos jugar todo lo que queramos con el tablero, arrastrar, quitar, poner, y en ningún momento vamos a dañar nada. Entonces nuestros datos están seguros allá en la hoja de cálculo. Incluso puede que yo no tenga permisos para cambiarlos, pero sí en el tablero los estoy graficando, estoy haciendo los filtros, tomando las decisiones y potenciando la herramienta como lo necesite de acuerdo a mi rol y a las labores que tengo asignadas. No sé qué otras dudas. Bueno, hay una duda en el chat que es la grabación. Efectivamente, se está grabando la reunión, se va a publicar, se les puede enviar el enlace a través de los correos electrónicos que quedan en la hoja de asistencia, en la planilla de asistencia, para que sean distribuidos para más personas que estén interesados en el tema. Este tema es público. Y pues adicionalmente, como les mencionaba, nosotros en las herramientas de colaboración de Google tenemos la posibilidad de crear algo que se llaman sites o sitios web. Entonces, desde la Secretaría General se está proyectando la creación de una página que sea la intranet de la alcaldía, una página solo para los temas internos de la alcaldía, y allí la idea es coleccionar todos estos videos para tener también un proceso continuo de inducción, de reinducción, que acá se tenga manuales, tutoriales, videos de cómo entrar a las herramientas, cómo poner la mesa de ayuda, cómo hacer este tipo de tableros. En otras ocasiones también hemos dado charlas de cómo utilizar otras herramientas, incluso el mismo Meet, de cómo trabajar las herramientas de grabación, de levantar la mano, de cómo trabajar la pizarra, generar grupos, todo esto. Entonces, esos videos también se van a coleccionar allí. Por eso no hay ningún inconveniente. Y como les menciono, se va a enviar a los correos electrónicos el enlace del video. No sé si hay alguna inquietud adicional. Recuerden que también está la mano. Para la persona que desea hacer alguna consulta, puede levantar la mano. Y pues si no hay dudas, no sería más por el momento. Este sería la abrebocas. Es posible que más adelante, con el uso que se dé a esta herramienta, se proponga hacer una profundización sobre la misma, ya de pronto con temas de conectar a bases de datos, de hacer temas más robustos sobre este mismo tema, o incluso también están invitados a temas adicionales que se están tratando y se están fortaleciendo desde la capacitación en la alcaldía. Entonces, pues, si no hay dudas, les agradezco muchísimo la asistencia, la paciencia, y espero que se haya sembrado un poquito más de conocimiento con esta charla y podamos descansar esta noche tranquilos, conociendo que aprendimos algo adicional. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Gracias, buen día, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Ingeniero, muchísimas gracias. Excelente día para Ingeniero, todos. mil gracias. Muy Gracias, mil interesante. gracias. Vamos aprendiendo de a poquito. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos días para todos. Muchas gracias. Sí.